Voy a ir mostrando sobre todo las novedades que se han incluido en la versión 13.1, tanto de GES como de Mideplan, y también haremos un repaso general a las prestaciones principales del programa, para aquellos de vosotros que estéis teniendo un primer acercamiento a este software en este momento. Iré explicando estas partes y si os van surgiendo dudas podéis escribirlas en la zona derecha donde pone chat y un compañero mío las irá respondiendo. Algunas de ellas también pues podemos irlas viendo sobre mi pantalla, pero la mayoría pues os las iremos contestando por escrito. También recordad que si os quedan dudas ya que necesiten pues una mayor profundidad para el análisis, pues estamos a vuestra disposición, podéis contestar al email que os hemos enviado con el vínculo de la conexión y así pues podemos ya avanzar en otros puntos que queráis ver con más detalle o incluso hacer alguna videoconferencia específica con alguno de vosotros. Bien, pues vamos a comenzar viendo las principales novedades que hemos incluido en la versión 13.1 de GEST. La primera de ellas es el panel de control de Business Intelligence que se encuentra aquí en el menú de gestión de archivos. Se trata con este panel de tener una visión global de todas las obras que tengamos en ese momento en marcha. Normalmente los que estáis ya manejando el programa estáis acostumbrados a ir abriendo cada obra individualmente, ir analizando con estas funciones pues, su tabla de presupuestos, su árbol, sus capítulos, etcétera, las obras de una en una. Y esta nueva función que hemos incluido en la versión 13.1 lo que permite es tener una visión global del estado en el que se encuentran todas las obras. Cuando entráis la primera vez en el panel de control os aparecen estos datos con unas obras de ejemplo que hemos incluido, estas 9 obras, y esta información se puede ir modificando y personalizándola para que aparezcan vuestras obras en vez de las de ejemplo y también para que la información se muestre de muchos modos diferentes. Vamos a ver en primer lugar cómo seleccionaríamos las obras que queremos que se tengan en cuenta en este panel de control. Se haría con el primer icono. Aquí aparece en la zona derecha las obras que están seleccionadas en este momento y por la izquierda podemos ir a la carpeta que nos interese. Podemos utilizar pues, cualquiera de las carpetas que tengáis en vuestro disco duro. Por ejemplo, pues, los ejemplos de Portugal podríamos seleccionar y elegir alguno de ellos o dos, por ejemplo, y añadirlos también a las obras que se van a comparar. De ese modo, la información que aparece en estas tablas y en estos gráficos va a incluir también esas obras. Podéis, por tanto, ir seleccionando con este icono obras que se encuentren en carpetas diferentes y estas carpetas pueden ser tanto de vuestro disco duro como del servidor. Lo más habitual si vais a trabajar en equipo, pues utilizáis una carpeta del servidor y vais incluyendo aquí las obras que queréis incluir en este panel. Vamos a ver cómo crearíamos un panel nuevo. Utilizamos este icono, agregar panel, y en principio nos aparece solamente pues, una zona en blanco, entonces podemos ir añadiendo más recuadros para añadir datos en él. Entonces utilizamos este icono para agregar una tabla adicional, otra, se pueden ir añadiendo todas las que queramos. Y estas tablas se pueden ir cambiando sus tamaños y también las posiciones. Por ejemplo, si quiero que esta tabla pues, aparezca por aquí por la izquierda, pues la puedo situar, por ejemplo, debajo de la otra y esta zona pues desplazarla para allá. En cada una de estas tablas voy a poder incluir los datos que me interesen. Por ejemplo, voy a dividir así la pantalla en 4, aunque ya digo que se podría tener cualquier configuración. Y lo que hacemos a continuación es ir añadiendo los datos que queramos a cada una de estas tablas. Por ejemplo, vamos a añadir en la primera de ellas una primera columna con el nombre de la obra. Aquí arrastramos el nombre de la obra o le hacemos doble clic y nos aparece por aquí el nombre. En este caso, pues las obras que tenemos seleccionadas. Si queremos en un momento dado quitar algunas de ellas, por ejemplo voy a quitar las dos de Portugal, pues las eliminamos de este modo y me quedo solo con las de España. Aquí tenemos todos los datos que hay incluidos dentro de cada una de estas obras. Por ejemplo, podemos añadir el presupuesto de ejecución material.
Aquí recolocamos las columnas, las fijamos como queramos. Por ejemplo, podemos incluir el importe que supone el coste real de la ejecución de esa obra, etcétera. Podemos ir añadiendo las columnas que queramos. Por aquí abajo tenemos también otros datos relacionados con el cliente, por ejemplo, su nombre o su ciudad, etcétera. Podemos recolocar estas columnas arrastrándolas directamente y también es posible eliminar alguna de ellas arrastrándola hacia afuera. La devuelves a esta zona de la izquierda donde están todos los campos disponibles. También es posible ordenar pinchando en la cabecera de cada una de estas columnas y realizar filtros también. Para hacer un filtro tenemos que utilizar el icono de propiedades de la tabla, este de aquí. Y aquí tenemos la opción de mostrar totales, por ejemplo, que puede ser muy importante para ver el importe total de todas las obras que tenemos en marcha, y mostrar filtros. Entonces, bueno, pues por ejemplo activamos esas dos columnas. Aquí vemos ya el importe total del coste real y del presupuesto. El nombre del cliente lo vamos a poner en primer lugar. Y como os decía, se pueden añadir filtros, que sería con esta zona que tenéis aquí arriba, podemos filtrar, por ejemplo, pues para todos aquellos que sean mayores o iguales de un valor o otros tipos de filtros, los que sean iguales a un determinado valor. Por ejemplo, voy a ponerle mayor que 100.000. De ese modo, pues vamos filtrando esta información. Aquí se mantiene el filtro en esa zona y con este icono lo podemos desactivar. Vamos a añadir más datos por aquí. Por ejemplo, vamos a ver para cada obra, añadimos la lista de obras, el importe que supone la maquinaria, lo arrastramos por aquí, los materiales y la mano de obra. Ya digo que se puede hacer arrastrando o con doble clic. Y bueno, pues podríamos analizar esta información del modo que comentábamos antes. En esta zona vamos a suponer que queremos hacer unos gráficos. Entonces, para hacer el gráfico, lo que tenemos que hacer primero es añadir los datos del mismo modo. Selecciono esta tabla y le hago doble clic. Añado, por ejemplo, los mismos datos, mano de obra, maquinaria y materiales, en este caso del presupuesto. Y una vez que tienes la tabla con los datos, con este icono le puedes decir que lo convierta en gráfico. Entonces así puedes cambiar entre gráfico o tabla. Podrías irlo modificando. Si selecciono este gráfico de aquí y pulso este icono, lo convierto en una tabla de nuevo. Pincho aquí y le digo que lo convierta en gráfico. En cuanto a los tipos de gráficos disponibles, hay muchos que se pueden ver con el icono de propiedades de tabla o gráfico. Y bueno, pues pueden ser gráficos de columnas, de barras, de tartas, etcétera, de distintos tipos. Por ejemplo, pues vamos a hacer un gráfico de columnas apiladas. En este caso, para cada una de las obras, pues te muestra lo que es mano de obra, maquinaria, etcétera, uno encima de otro. Aquí vemos una pequeña franja de maquinaria y la mayoría es material y mano de obra. Si tenemos muchas obras y no caben todas en esta anchura, bueno, ya hemos visto antes que se podían recolocar las tablas como quisiéramos, pero también es posible cambiar la escala horizontal. Eso lo podemos hacer también con el icono de propiedades de tabla o gráfico. Y aquí le ponemos, por ejemplo, una escala horizontal de 0,5 y de ese modo nos muestra solo la mitad de las obras y con este scroll vamos desplazándonos. Esto para el caso de que tuviéramos muchas obras y no vayan a caber todas en pantalla y para poderlas ver mejor. Vamos a añadir aquí abajo, por ejemplo, el total de mano de obra, maquinaria y materiales. En este caso, como no he arrastrado el nombre de la obra, me muestra solo los valores totales y podemos convertirlo en gráfico con este icono. Y en este caso vamos a utilizar un gráfico de tarta, de sectores, por ejemplo. A ver, este no es válido para este caso. Vamos a utilizar bueno,
uno, por ejemplo, de estos apilados. En este caso es un gráfico tridimensional. Vamos a convertir el de arriba en 3D también. Con las propiedades del gráfico elegimos columnas apiladas, pero en 3D. Y bueno, pues se puede ir girando también pues para ver el punto de vista que más nos interese. Tanto las tablas como los gráficos se pueden imprimir. Con este icono, por ejemplo, tenéis la vista preliminar. Aquí veríais pues cómo se mostraría, en este caso en el papel vertical, y la orientación la podemos cambiar por aquí en configurar página. Elegimos orientación horizontal y el gráfico se adapta a esa orientación. Y con las tablas sucede lo mismo. Según vayáis teniendo dudas, os recuerdo que tenéis la posibilidad de escribirlas en la zona derecha de la pantalla donde pone chat y os las vamos contestando sobre la marcha. Va a haber un compañero mío en paralelo respondiendo las dudas que os vayan surgiendo y que escribáis en el chat. Bien, de este modo, bueno, pues podemos ir gestionando todas las obras simultáneamente, ir viendo los valores totales, ir sumando, ir agrupando por distintos tipos. Aquí hay varios niveles de información, cada uno de ellos incluye más o menos datos. Por ejemplo, vamos a utilizar el nivel avanzado con fechas. Y en este caso, aparte de los importes totales, se van a mostrar también los importes, por ejemplo, certificados en enero, los de febrero, los de marzo, por distintas fechas. Aquí en los ejemplos que se incluyen cuando se instala el programa, pues hemos incluido una tabla aquí arriba con toda la información de cada obra o con muchos datos de cada obra, por ejemplo, pues los datos de contacto de cada cliente y bueno, pues en la zona inferior más gráficos. Vamos a ver este otro nivel, el nivel básico con fechas. Y aquí está la información agrupada por tiempos, por fechas. Entonces sería el presupuesto de ejecución material correspondiente a enero, a febrero, a marzo, y luego los costes reales correspondientes a cada uno de los meses, tanto en forma de tabla como gráficamente. Para ello, pues tenéis por aquí abajo más variables pues, correspondientes a las fechas. Bien, pues estas son las funciones principales del Business Intelligence. Vamos a ver más prestaciones que se han añadido también en la versión 13.1. Una cosa que se ha modificado es la longitud máxima de los códigos. Hemos tenido muchas peticiones a este respecto. Hasta el momento teníamos códigos de hasta 16 caracteres y lo que hemos hecho ha sido aumentarlo al máximo recomendado por la asociación FIEBDC, que es de 20 caracteres. Entonces, bueno, pues tenemos el código de partida o de precio asociado, 20 caracteres, que es el máximo recomendado por la asociación FIEBDC, el texto resumen 64 caracteres y el texto de descripción ese no tiene límite. Luego otra cosa que hemos modificado también en esta versión es el tipo de letra, el color de estos textos que veis por aquí, para los precios unitarios y para las mediciones, para separar o para que se vea claramente cuáles de ellos están definidos con un valor único y cuáles de ellos están definidos mediante un desglose. Entonces, por ejemplo, este precio unitario del colector enterrado está definido como un valor único. Utiliza un tipo de letra negro. Entonces, tiene únicamente el texto resumen y un precio unitario. Y si analizamos, por ejemplo, este otro de 50,13, que es una cubierta plana de arcilla expandida, este tiene un desglose. Entonces, el tipo de letra negro es para precios que estén sin desglosar y el azul para precios desglosados. Y sucede lo mismo con las mediciones. Por ejemplo, en este caso, esta partida tiene 11 sin desglosar. Si veo sus líneas de medición, pues tiene solo un valor de 11 en la primera fila. Y sin embargo, este otro que está en color azul, pues sí tiene un desglose. Esto sucede también en el árbol. Si nos vamos al árbol de proyecto, por aquí se utiliza el mismo criterio de colores. Entonces, bueno, pues por ejemplo en este caso, si selecciono esta partida, pues tiene el precio unitario desglosado, pero la medición no está desglosada.
y en este caso que están los dos en azul, ambos están desglosados. Otra cosa que se ha modificado por aquí en esta ventana sería el modo de definir los rendimientos. Vamos a elegir, por ejemplo, alguna partida de forjados. Por ejemplo, algún forjado que tenga descomposición. Este kilo de acero para estructura de hormigón. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de definir en el rendimiento. Se puede escribir el valor directamente, ¿no? Por ejemplo, kilo de acero corrugado, pues le pongo 0,87 kilos y bueno, pues ya estaría definido totalmente. El botón que tiene a la derecha permite hacer cálculos para averiguar ese rendimiento. Entonces, tenéis dos modos de hacerlo. Podríais poner aquí una fórmula. Le podríais poner, por ejemplo, pues una variable, por ejemplo, entre corchetes, puede ser superficie, entre 12 multiplicado por 72, etcétera. Entonces podríais poner alguna fórmula de este tipo. Y otra cosa que se puede hacer es, en esta opción, en vez de usar un generador de expresiones, usar líneas de medición. Y aquí podríais ir haciendo un desglose. Por ejemplo, supongamos que quiero calcular la cuantía de acero que tiene un forjado. Entonces, mi forjado tiene 12 metros por 5 y luego tengo otro tramo de 5 por 2, otro de 4,5 por 3, etcétera. Eso totaliza 83,5 y por aquí le puedo decir que me lo divida, o por ejemplo, estos pueden ser los kilos de acero, ¿no? Aquí le voy poniendo todos los kilos de acero que voy teniendo. Tengo una barra de 12 metros de largo con un peso de 1,2 kilos, etcétera. Aquí tengo el total de kilos de acero y lo divido entre la superficie del forjado. Le pongo aquí 120 metros cuadrados. Entonces eso me da un total de 0,82. Cuando pulsas aceptar, lo que hace es que te pone ese 0,82, bueno, en este caso es 0,816. Aquí tengo 3 decimales elegidos para el rendimiento y te lo pone de ese modo. Aparece sobre fondo gris porque indica que está calculado, entonces depende de los datos que tiene dentro. Se puede acceder a ellos de nuevo para verlos por aquí. Bien, pues esa es otra de las novedades de la versión 13.1. Hay más por aquí. Podemos, por ejemplo, seleccionar un grupo de filas o de datos de las mediciones. Por ejemplo, me voy a este muro y las alturas, en vez de 2,5 metros, pues teníamos la opción de cambiarlo, por ejemplo, a 2,7. Eso se puede hacer con este icono. Cambia el valor en varias celdas a la vez, 2,7, aplicar. Y lo que se puede hacer también es, con este icono, en vez de darle un valor directamente, le puedes poner una fórmula, usando la letra X para hacer referencia a los valores que tenemos ahora mismo en la celda. Por ejemplo, le puedo poner X por 1,05. De ese modo estaría incrementando un 5%. Podéis usar aquí también paréntesis si queréis o cualquier otro tipo de operación que os interese, ¿no? Aquí le das a aplicar y lo que hace es que parte del valor que tiene actualmente cada una de las celdas y le aplica a cada una de ellas la fórmula que hayamos elegido. Más cosas que se han cambiado en esta versión. Tenemos por aquí en la lista de tipos de precios elementales. Ya sabéis que cada tipo de precio pues, se identifica por aquí de un modo, los de mano de obra, los de material, etcétera. Y hemos añadido en esta versión, también a petición de varios usuarios, tipos de precios nuevos. En vez de mano de obra, maquinaria y materiales, ahora también hemos definido subcontratas e industriales. Entonces se puede elegir para cada uno de ellos el tipo que se quiera así manualmente o también se puede hacer pues mediante los códigos. Por ejemplo, con estos códigos le puedo decir que todos los que empiecen por CM, por ejemplo, sean de subcontratas. Entonces le pongo aquí CM, aceptar y eso me lo cambia por aquí automáticamente en función del código. Le indico, por ejemplo, pues que los de mano de obra son los que empiezan por MO, los de maquinaria los que empiezan por MAQ, por ejemplo, y los de subcontratas los que empiezan por CM. Entonces así se van ajustando los tipos de precios, aunque luego a cada uno de ellos le puedes cambiar su tipo manualmente. O sea que no siempre tienen por qué depender de los códigos. Eso es útil si mezcláis dentro del mismo presupuesto precios que provienen de distintas bases.
podéis tener algunos elementos de mano de obra que empiezan por MO, otros elementos que empiezan por O, etcétera, porque lo podéis elegir así manualmente. Y otro de los cambios importantes que se han hecho también en esta versión es relacionado con la facturación. Aquí en facturación, gestión de facturas. Todas estas serían las facturas recibidas y emitidas y existe la posibilidad de utilizar, si nos vamos por ejemplo a esta factura emitida, utilizar la posibilidad de emitir factura electrónica. Esto genera un archivo con la factura electrónica que se ha actualizado el formato de la factura electrónica que ha cambiado este año. Entonces aquí le das al icono, le das un nombre a la factura electrónica y te lo guarda en archivo XML con la firma digital según el certificado digital que tengas instalado en el equipo. Bien, pues esto en cuanto a las novedades principales que tiene la versión 13.1. Aparte de estas que he nombrado, hay muchas otras que, bueno, pues son ya de menor importancia. Cuando instaláis la versión 13.1 hay un documento que se denomina Adenda y ahí se explican todas las cosas que se han cambiado y también el funcionamiento de ellas. Os voy a comentar a continuación una visión general de las prestaciones principales del programa y a continuación vamos a ver también en MidePlan, la versión 13.1, las novedades que incluye. Entonces, bueno, vamos a crear un presupuesto automático con MidePlan y vamos repasando a partir de un modelo BIM los datos que se pueden incluir en el presupuesto y los documentos que se generan automáticamente de seguridad y salud, residuos, etcétera. Entonces vamos a crear el presupuesto, como digo, a partir de un modelo 3D. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un modelo 3D dibujado en Archicad, Allplan o Revit o cualquier programa similar y quiero generar el presupuesto automáticamente. Entonces lo que hago es asignarle un código a cada elemento. Por ejemplo, a este muro le asignaría este código, a la ventana otro código y lo guardaría en el formato IFC, que es el formato estándar de comunicación para este tipo de archivos de modelos 3D, tanto de arquitectura como de ingeniería. Entonces, con MidePlan podemos importar ese tipo de archivos IFC y generar automáticamente las partidas que nos interesen. Y estos códigos se pueden asignar tanto a los elementos 3D como pueden ser los muros, como a las habitaciones o zonas o locales que también me pueden generar partidas con el área de la habitación, con su perímetro, su altura y también generan partidas de MidePlan. Entonces, tengo abierto por aquí el programa Allplan para enseñaros un poco cómo habría que introducir esos códigos. Aquí tengo un modelo 3D, por ejemplo, con distintos elementos y a cada uno de ellos, o por grupos, podemos asignarle sus propiedades. Si le hacemos doble clic a un elemento en Allplan, pues nos muestra una ficha con sus propiedades y aquí tenéis en el botón de atributos la posibilidad de asignarle muchos atributos a cada elemento. Todos estos atributos son libres, son personalizables, entonces en cualquiera de ellos, el que vosotros elijáis, le podéis asignar el código de la clase. Según este esquema que veíamos antes, pues sería donde le pondríamos el código MC1 o MV3 o HB3, etcétera, para elegir el tipo de habitación o de elemento que sea. Una vez que hemos hecho eso, lo podremos exportar al formato IFC y una de las novedades que incluye la versión 13.1 de MidePlan es que se utiliza el formato IFC 4, antes se usaba el IFC 2X3, ahora se sigue usando el IFC 2X3 y también el IFC 4. Y se incluyen 100 nuevos tipos de elementos que se pueden importar. Antes se importaban solo los principales, pues muros, ventanas, puertas, forjados, etcétera. Ahora se han incluido 100 nuevos tipos de elementos, como digo, por ejemplo, pues chimeneas, válvulas, lámparas, parasoles, depósitos, bombas, etcétera, ¿no? Hay muchos otros tipos. Entonces, lo que haces es, desde Allplan, exportarlo al formato IFC. Aquí en Archivo, Exportar, al formato IFC. 2X3 o 4, si es 4 incluirá más tipos de elementos. Si en vez de Allplan usáis Archicad, el método es similar.
aquí tengo Archicad y, por ejemplo, si me voy a una planta, selecciono un tabique. En este caso, en vez de doble clic, es con el botón derecho. Definiciones de muros. Y por aquí están también todas las propiedades del elemento y le asignaríamos el código de la clase. En este caso está por aquí. Y para las habitaciones igual. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a este cuarto de baño, por aquí lo selecciono, botón derecho, definición de zonas y le indico por aquí el código de la clase. Entonces, ese código es importante para que Mideplan sepa qué tipo de elemento es y cree las partidas necesarias automáticamente. Aquí en Revit sería lo mismo. Si lo vemos esto en planta, pues, por ejemplo, podemos seleccionar el cuarto de baño y aquí a la izquierda pues me muestra una ficha con las características y por aquí tendría también el código. Esto se puede asignar también a tipos de elementos. Por ejemplo, si selecciono este tabique, puedo editar el tipo, sería la información de la familia, y de ese modo pues le puedo asignar también las propiedades a esta familia, este tipo de tabique. Y finalmente pues lo guardaría también en formato IFC. Entonces vámonos a Mideplan. Por aquí tengo los programas, las últimas versiones, que sería para TriCalc, que es de cálculo de estructuras, la versión 10.0, que esta la vamos a analizar en detalle el jueves próximo. Mideplan la 13.1 y GES la 13.1 también. Entonces voy a abrir Mideplan en este caso. Y por aquí me voy al menú Medición IFC, bueno, antes de abrir el archivo vamos a ver las novedades que se han incluido en las clases de elementos. Por aquí tenéis las distintas clases de elementos que comentábamos. Por ejemplo, para la habitación el código HB3, este que veíamos en el esquema, genera varias partidas. Entonces, eso está definido aquí en la lista de clases de elementos. Si le hacemos doble clic, figura por aquí para este código la lista de partidas que se van a generar y para cada una de ellas los datos que se utilizan, que podéis ir cambiándolos y también aplicarles un factor para que se multipliquen por él. Y a la derecha estarían los códigos de las bases de precios que vayáis a utilizar. Entonces, novedades que se han incluido en esta versión 13.1, aparte del formato IFC 4, por aquí en las opciones de datos de inicio, se puede elegir, bueno, se pueden añadir variables de dos tipos, numéricas y de texto, que antes eran solamente variables numéricas. En este caso se pueden importar de los archivos IFC variables de texto que pueden ser útiles para recuperar cualquier información que le hayáis añadido aquí al modelo. Cualquiera de estos datos, aunque sean de texto, se podrán importar y podéis hacer con ellos lo que queráis. Se pueden incluir como descripción de las líneas de medición o para filtrar por ese campo, etcétera. Habéis visto antes que cada uno de estos elementos pues incluye muchas variables posibles y antes aprovechaba Mideplan solo las variables numéricas, las dimensiones. En este caso, cualquiera de estas variables de texto también se van a poder utilizar. Por ejemplo, podéis tener una variable que incluya los elementos de la obra que se van a construir y los que se van a demoler. O, por ejemplo, pues la fase de ejecución de la obra en la que lo vamos a incluir, etcétera. Que todo eso a Mideplan le va a venir muy bien para poder filtrar por ellos o incluirlo en las mediciones. Entonces tenemos variables numéricas o de texto, que se pueden añadir aquí nuevas las que queramos, dándole el nombre de la variable que hayáis usado en el programa BIM. Y aquí es donde elegimos el nombre de la clase, de qué campo lo vamos a importar. Si no le pones nada, utiliza estos 4. Y la descripción de las líneas de medición la podemos personalizar nosotros. En cada línea de medición del proyecto le podemos indicar aquí el texto que queramos. Con el botón añadir nos permite elegir o una variable numérica o una variable de texto u otros. Entonces los datos de texto que hayamos importado del archivo IFC lo podemos utilizar. Si eliges otros, hay varios datos aquí que se pueden utilizar. Por ejemplo, descripción IFC pues sería el nombre del elemento que viene en el archivo IFC. Y puedes añadir varias si quieres. Descripción IFC y añadirle también por aquí pues el volumen, por ejemplo, ¿no? Cualquier dato numérico o de texto y añadirle también un texto, coma, volumen
dos puntos, etcétera. O sea que todo lo que esté entre corchetes es variable y el resto sería un texto fijo que aparecería ahí. Vamos a dejarle solo la descripción y para las fases de las líneas de medición también se pueden añadir por aquí con el botón añadir. Entonces en este caso lo que se va a hacer es utilizar el nivel que queramos del árbol de la estructura jerárquica del archivo IFC. Por ejemplo la planta, el nivel 3 suele ser la planta. Bueno, esto es un poco cómo están configuradas las opciones y cómo se podrían cambiar. Lo que vamos a hacer para crear el presupuesto es abrir el archivo IFC. Voy a elegir un ejemplo que se incluye en la instalación del programa, que es este sample.ifc, que es el que estábamos viendo gráficamente en los tres programas, Allplan, Archicad y Revit. Y vamos a ver cómo a partir de ese modelo importamos o generamos el presupuesto. Bien, entonces, por aquí nos aparece el modelo y en la zona derecha se ve el modelo en 3D, por aquí en el centro se ven los datos numéricos, cada elemento que se ha incluido y por aquí por la izquierda el árbol con la estructura jerárquica. Entonces, cuando decíamos nivel 3 nos referimos a este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 3. Entonces, estos textos pueden aparecer planta primera, planta baja, etcétera, en las líneas de medición. Y por aquí si seguimos desglosando, por ejemplo, dentro del nivel 1, pues tenemos por aquí los muros. Dentro de cada muro, esto es otra novedad que se ha añadido, y es que dentro de cada muro se incluyen los huecos que tenga el muro y dentro de cada hueco las puertas o ventanas que tenga. En la versión anterior se mostraba directamente dentro del muro las puertas o ventanas. Esto lo hemos hecho así porque los huecos a menudo pueden incluir también su propia información, sus propias medidas o sus propios códigos. Entonces, por aquí seleccionas cada uno de los niveles, por ejemplo el nivel 1, vemos por aquí los elementos que incluye. Voy a elegir, por ejemplo, la habitación, el cuarto de baño HB3, este de aquí, y esto me lo localiza por aquí en el modelo, me lo pone intermitente. Y abajo me muestra las líneas de medición que se generarán para ese cuarto de baño. Entonces, bueno, pues en este caso son las 10 u 11 partidas que teníamos para ese cuarto de baño. El total sería un importe de 3.300 solo para ese cuarto de baño. Pero de lo que se trata es de generar el presupuesto completo. Entonces pulsamos este icono que genera el archivo de medición en formato G13. Y aquí elegimos si tenemos varias bases de precios con cuál queremos crear el presupuesto y en qué ubicación vamos a guardar el archivo. Por ejemplo, en el escritorio. Me dice que algunos elementos no tienen código, como es el caso del mobiliario, y le digo que continúe y que me cree el presupuesto para el resto de los elementos. Entonces el archivo se está generando y me pregunta si lo quiero abrir con Mideplan. Le digo que no, porque lo voy a abrir con Gest. Por aquí lo tengo. Voy a abrir el sample.g13 y me voy al árbol de proyecto, por ejemplo, para ver su contenido. Entonces, aquí aparecen los capítulos que se han generado y dentro de cada capítulo las partidas. Por ejemplo, si selecciono esta partida, pues veis que me ha incluido el código BIM, que este ya figuraba también en versiones anteriores. Este es el que identifica el elemento 3D y enseguida vamos a ver la utilidad que tiene. Y me ha añadido la fase, sería planta primera, planta segunda, etcétera. Este proyecto está en inglés y bueno, pues pone level 1, level 2, pero sería el dato de la planta. Y luego por aquí también, pues el dato que hayamos querido incluir en la descripción. Podríamos poner la planta o la descripción del elemento, etcétera. Pulsando este icono podemos abrir el archivo IFC. Aquí veis que hay dos archivos, IFC y MP-IFC. El MP-IFC, MP es de Mideplan, es el archivo original ya convertido al formato de Mideplan. Entonces son idénticos, incluyen la misma información y la ventaja que tiene es que si lo abres directamente pues va más rápido porque ya no lo tiene que convertir, que antes tardó un poco en generarlo.
en este caso pues ya lo muestra más rápidamente. Por aquí en las opciones le voy a decir que dibuje aristas, se puede ver en modo alambre o en modo render, girarlo, etcétera. Y según vais seleccionando aquí cada una de las partidas, pues a la derecha nos lo va mostrando. Se puede ver el modelo completo o desactivar también aquellas plantas que no nos interesen para centrarnos en cada momento en una zona determinada. Entonces, al seleccionar la partida nos muestra todos los elementos que hay dentro de ella y si seleccionamos por aquí una línea de medición en particular, por ejemplo estas dos, pues me muestra a qué elementos se refiere aquí en el modelo. Entonces, para eso es para lo que se utiliza este código BIM. Ese código vino desde el programa de origen, por ejemplo aquí en Revit, pues si selecciono el cuarto de baño, pues por ahí, bueno, en algún sitio está por ahí en su ficha de propiedades su código y se utiliza para localizarlo. A ver, que estamos en GEST por aquí. Se utiliza para localizar el elemento en el modelo. Y también hay un modo de localizarlos al revés, que sería pinchando en el modelo 3D con este icono. Pinchas por aquí en este tabique, por ejemplo, y te lo localiza donde se encuentran las mediciones. Entonces tenéis la posibilidad de localizarlos en los dos sentidos. Esta columna se puede hacer más estrecha si se quiere o incluso desactivarla. Y bueno, pues realmente tiene un uso interno para localizar los elementos en el modelo 3D. Bien, tenemos entonces el presupuesto ya creado. Vámonos a ver las certificaciones. Entonces, bueno, antes de las certificaciones os voy a enseñar el diagrama de Gantt. Por aquí entro en el Gantt y antes de entrar en el Gantt voy a indicarle los códigos de precios elementales. Le voy a indicar lo que es mano de obra, lo que es maquinaria, como hacíamos antes, porque eso lo utiliza el programa para calcular las duraciones estimadas de cada partida. Entonces, estos son de maquinaria, estos son de mano de obra y vuelvo ahora al diagrama de Gantt. Le digo que lo recalcule con este icono y lo que hace es que me muestra para cada una de las partidas, aquí a la izquierda aparece su información general, el título de la partida, etcétera, y la duración. Esta duración nos la ha calculado automáticamente en función de los rendimientos de mano de obra o de maquinaria, que se puede actualizar si le indicamos el número de recursos que vamos a tener de cada tipo, el número de trabajadores de cada tipo, por ejemplo, 4 oficiales, 4 ayudantes, etcétera. Pues se actualiza esa información, la duración se va ajustando en función de que tengamos más o menos personal de cada tipo. Esto se puede ver por meses o por semanas. Por aquí lo voy a cambiar a semanas. Y también se puede cambiar el orden de ejecución de las partidas, que como veis aparece una detrás de otra. Entonces le podemos indicar que el código del predecesor lo quitamos y movemos esta barra para que se vayan ejecutando simultáneamente varias partidas a la vez. Entonces, al desvincularlas de este modo, ya quedan libres, la flechita que las unía desaparece y esto podemos irlo arrastrando para allá. Entonces, aquí podemos también activar el archivo IFC para ir viendo, según vaya transcurriendo el tiempo, lo que se va construyendo. Aquí vamos seleccionando cada una de estas fechas y van apareciendo los distintos elementos que se van construyendo. Entonces se puede ir viendo así, pinchando en cada fecha independientemente, o con este icono generar un archivo de vídeo que me muestra el proceso de avance de la obra. Entonces te generaría un archivo AVI, lo dejamos en el escritorio, lo llamo avance, por ejemplo, guardar y un segundo para cada día, así va avanzando el tiempo y va generando ese archivo. Hay una novedad que se ha incluido en la última revisión de GEST, os la voy a enseñar, que la tengo aquí en otro acceso directo. En la 13.1.03, que todavía no está disponible, pero estará en breve, y es que la duración de cada una de las partidas no tiene por qué ser para toda la partida, no tiene que tener las mismas fechas, sino que cada fase dentro de esa partida o incluso cada línea de medición podría tener unas fechas diferentes.
Por ejemplo, si abro el archivo sample que tenemos en el escritorio y me voy al diagrama de Gantt, aquí vemos las fechas que estaba modificando con la otra revisión. Aquí se pueden cambiar las duraciones también así, estirándolas directamente con el ratón. Y esta, por ejemplo, es la partida de las zapatas. Si la selecciono, con este icono podemos indicarle que cada una de estas líneas de medición o cada fase tenga una fecha de ejecución diferente. En este caso solo tengo una fase y con este icono le podría indicar pues, que la fase tal empieza en una fecha y termina en otra. Esto es muy útil, por ejemplo, para partidas del tipo metro cuadrado de forjado unidireccional, por ejemplo. Vamos a tener una primera planta, una segunda planta, una tercera planta que se van a ir construyendo en momentos diferentes, o metro cúbico de hormigón en pilares. Entonces, en este caso, supongamos, por ejemplo, que estas 3 zapatas las quiero hacer en fechas distintas. Aquí le ponemos una fecha diferente, por ejemplo, que empiece el día 19 y en vez de tener una duración de 7 días, pues que sea de 2 días, por ejemplo. Luego esta, pues que empiece el día 21, por ejemplo, y que dure otros 2 días, etcétera. Entonces se puede ir así personalizando y de ese modo pues no toda la partida va a tener la misma ejecución, la misma fecha de ejecución. Esto lo representa el programa con estas líneas que hay rayadas en el interior de la barra y se muestra también gráficamente en el modelo 3D. Bien, vamos a pasar a las certificaciones. Entonces vamos a ver cómo las certificaciones también están relacionadas con el modelo BIM y vemos también otros tipos de resultados que se pueden obtener. Veremos también seguridad y salud, gestión de residuos, etcétera. Entonces en las certificaciones, aquí lo que hacemos es crear una nueva certificación, aceptar, y cada una de estas partidas tiene un desglose, tiene unas líneas de medición y podemos ir viendo gráficamente en el modelo 3D lo que queremos certificar en cada una. Por ejemplo, si elijo esta partida, que es la fábrica de ladrillo, vamos a activar el modelo 3D para que se muestre en la zona derecha. El archivo IFC lo vamos a poner pues, en modo alambre, por ejemplo. Y si activo este icono, ver en el archivo IFC, cuando selecciono esta partida en el presupuesto, me muestra todos los tabiques que hay en el presupuesto. Aquí puedo, igual que antes, filtrar por plantas para ver solo la planta primera, por ejemplo. Y bueno, pues situarme por aquí para verlo más claro. Y en el momento en el que vas a hacer la certificación, aquí pulsas el icono de certificar por líneas de medición y le puedes ir indicando cuáles de estas líneas quieres certificar y cuáles no, seleccionándolas por aquí gráficamente. Según las vas seleccionando, te las muestras, si pulsas este icono, el de la lupa, te va mostrando dónde se encuentran. De ese modo, en el momento en el que vas haciendo la certificación, pues te va indicando las que están ya certificadas y las que no. Un segundo, que tengo que desactivar este icono y por aquí ya lo puedo seleccionar mejor. Por aquí, por ejemplo, supongamos que todas estas del nivel 1 y nivel 2 pues no las quiero certificar de momento y las demás que se quedan por aquí, estas sí las quiero certificar. Entonces, por aquí me muestra el total, son 90 metros cuadrados frente a 186 que había en el presupuesto. Estas son todas y estas son las certificadas en este mes. Y así sucesivamente para cada una de las partidas. Entonces se va viendo gráficamente. Como veis, el modelo 3D no es solo para generar el presupuesto, sino que luego durante el trabajo vas también utilizándolo y te resulta útil para ir localizando los elementos. Vamos a generar otros documentos. Os recuerdo que si os van surgiendo dudas las podéis escribir en la zona de chat y os las vamos contestando. Hay un compañero mío contestando las preguntas mientras yo os explico esto. Tenemos por aquí la posibilidad de generar el libro del edificio, que sería el documento que va a entregarse finalmente al propietario. Ahí en ese mensaje me decía que se utiliza una plantilla que hay en una carpeta determinada.
Le damos a continuar y por aquí pues le indicamos con qué base de precios hemos hecho el presupuesto, en este caso con la base centro, y que nos selecciona automáticamente los componentes. También podemos seleccionar componentes manualmente por aquí. Si selecciono, por ejemplo, pues pavimentos de un tipo o de otro, eso indicará que en el documento del libro del edificio se van a incluir también estos textos. El documento lo podemos ver aquí en la función documento y con este icono se activan automáticamente los capítulos del documento relacionados con esos tipos de elementos que teníamos. Por ejemplo, si me voy a revestimientos de pavimentos, de parqué pegado, por aquí te va incluyendo textos relacionados con el mantenimiento que tendrá que hacer el usuario final del edificio para este parqué. Entonces, bueno, pues por ejemplo, te indica evitar humedades permanentes por macetas o aplicar mensualmente algún tipo de cera, etcétera. Prohibiciones, no debe abusarse del agua, de la limpieza y no utilizar productos abrasivos, etcétera. Entonces, estos textos se incluyen en el documento cuando se imprime. Si nos vamos por aquí a imprimir, el libro del edificio, pues por aquí veríamos el documento que se genera. Por cierto que no hemos visto antes el presupuesto, cómo se imprime. Ahora os lo enseño. En este caso pues tendríamos el manual de uso y mantenimiento con los distintos textos que lógicamente pues son personalizables. Aunque incluimos una plantilla, pues cada uno los puede ir adaptando, puede ir actualizando esa plantilla según sus necesidades. Vamos a ver algún listado de presupuesto. Hay otros listados también de impacto ambiental, consumo, coste energético, emisión de CO2. Por aquí el listado de medición y presupuesto, por ejemplo. Aquí vamos viendo pues las zapatas que comentábamos antes con sus mediciones, su precio unitario, su total, la estructura, etcétera. Cada uno de los elementos pues con los nombres, con las descripciones que le habíamos pedido que recuperara del modelo BIM. Estos informes, estos listados se pueden personalizar mucho. Por ejemplo, supongamos que estas líneas verticales no me interesan, las puedo desactivar en formato de página, dibujar verticales. Y una vez que las he quitado, el texto me interesa que pase más hacia la derecha. Entonces, son tipos de cambios bastante habituales que soléis necesitar según el gusto de cada uno, como quiera presentar los listados, pues así se puede ir personalizando. También, lógicamente, pues elegir un logotipo, su tamaño, su posición, los márgenes, etcétera. Todo eso está por aquí disponible. Tipos de letra, etcétera. Todo esto pues es muy personalizable y de un modo muy sencillo, como veis. No es necesario entrar en ningún editor de informes complicado, aunque tenemos un editor de informes, un editor visual de informes que es más difícil de usar, pero este modo de ir modificando los listados es muy sencillo y está al alcance de todos los usuarios. Luego ya si se quiere algún informe muy específico, pues se puede crear con un editor de informes similar al de Access. Aquí tenéis pues la posibilidad de ir ya personalizando campos, fórmulas, etcétera. Pero esto ya es una parte del programa que utilizan menos usuarios. Los listados estándar ofrecen muchas variantes y son fáciles de modificar. Bien, hemos visto el libro del edificio, el presupuesto, vamos a ver seguridad y salud. Igual comenzamos con una lista de tareas a partir de una plantilla que incluimos con el programa y por aquí aparecen las tareas de construcción de la obra que se van a llevar a cabo y le decimos con este icono que nos selecciona automáticamente las que detecte dentro de la obra sample, que es la que habíamos importado a partir del modelo BIM. Entonces, todo está vinculado a partir del modelo que habíamos importado. A partir de él, selecciona automáticamente las tareas que encuentra dentro de él, si hay estructura de madera o acristalamiento doble, etcétera, en función de los códigos de la base de precios. Y a partir de ahí, pues se genera, por ejemplo, la memoria de seguridad y salud o el pliego de condiciones, que también incluye automáticamente los capítulos y los textos específicos en función del tipo de obra que tengamos entre manos. Textos que se pueden, lógicamente, modificar y tal.
Y si nos vamos a imprimir, seguridad y salud, memoria, por aquí nos muestra un índice en las primeras páginas y por aquí ya pues estarían los textos que también tienen la posibilidad de modificar el formato con las opciones que veíamos antes. También hay evaluación de riesgos laborales, que estaría por aquí, en el menú Segur, evaluación de riesgos. Y sería, bueno, pues las probabilidades y consecuencias de cada uno de los riesgos de cada tipo. Entonces esto genera también el documento, por aquí, evaluación de riesgos laborales, con las tablas, con los riesgos, con su probabilidad, sus consecuencias, etcétera. Voy a activar las líneas verticales. Se pueden activar para algún listado y desactivar para otros, que para eso sirven las opciones particulares. Entonces, en este caso, pues tenemos para el movimiento de tierras la probabilidad de que se produzcan caídas al mismo nivel o a distinto nivel, las consecuencias de ese peligro y la estimación del riesgo, si es tolerable, intolerable, etcétera. Que hay un esquema aquí al principio que indica la terminología que se utiliza. Vamos a ver también el estudio de gestión de residuos. Veis que estamos pasando muy rápidamente por cada una de estas funciones. Si alguno la queréis ver con más detalle, pues podemos haceros alguna demostración personalizada por videoconferencia si queréis. En estudio de gestión de residuos definimos por aquí los datos generales. También se utiliza una plantilla donde están todos los textos y los valores. Aquí le indicamos, por ejemplo, que la superficie total construida de la obra es de 1000 metros cuadrados, el volumen de tierras a excavar es de 100 metros cúbicos y por aquí el tipo de obra que vamos a hacer, por ejemplo, edificación. Entonces, a partir de esos datos se realiza una estimación de residuos que puede ser una estimación aproximada en función de una estadística del Plan Nacional Integrado de Residuos o una estimación exacta en función de los rendimientos que tengas de residuos en cada una de las partidas. Para hacer la estimación exacta sería con este icono, cálculo automático a partir del presupuesto. Y si no, también se pueden ir cambiando por aquí los valores manualmente con los porcentajes, las cantidades de cada tipo de residuo que se estima que va a haber en la obra. En la columna de previsión de reciclaje le indicamos también si parte de los residuos que vamos a generar la vamos a reutilizar en la propia obra. Por ejemplo, si vamos a quemar el 50% de la madera, pues lo indicamos aquí en previsión de reciclaje. O si las tierras de excavación, el 30% las vamos a echar en un terraplén, pues lo podemos indicar también por ahí. Y en la siguiente ventana le indicamos qué tipo de contenedores y qué destino va a tener cada uno de los residuos. Si es una planta de reciclaje, si es un vertedero fraccionado, mezclado, etc. Por aquí están los textos que se pueden ir incluyendo de la gestión de los residuos. Se incluye, como veis, una plantilla con los textos habituales en función de la normativa vigente, pero se pueden modificar o añadir capítulos nuevos, subcapítulos, etcétera. Por aquí todo esto es personalizable en cualquiera de las ventanas que estamos viendo, tanto de seguridad y salud como del libro del edificio o de residuos. Aquí le ponéis un texto, unos tipos de letra y un título de capítulo que lo podéis cambiar por aquí. Y generamos el informe del estudio de gestión de residuos que se puede generar en formato PDF o docx para Word y bueno, pues en este caso me lo está generando en PDF y si avanzo por aquí un poco pues vemos lo que incluye. Por aquí estarían, por ejemplo, las tablas con las cantidades de residuos que habíamos puesto, con esos porcentajes de previsión de reciclaje, etcétera, para estimar las cantidades que se van a generar en la obra. Y luego por ahí pues otras tablas también con indicación de los tamaños de contenedores que vamos a utilizar, etcétera.
y los textos libres que habíamos también visto antes y la posibilidad de modificarlos o añadir. Bueno, son las prestaciones principales, hay luego otras pues con gráficos, con registros de datos reales de residuos, etcétera, que no las vamos a ver hoy. Pasamos al menú costes. Aquí de lo que se trata es de analizar el coste real que supone la ejecución de la obra. Entonces, bueno, pues en el menú costes tenemos la opción de entradas de material, donde podemos ir añadiendo las facturas de todo lo que vayamos comprando. Pueden ser pedidos, albaranes o facturas. En este caso, por ejemplo, vamos a añadir una factura recibida y añadimos un proveedor. Le ponemos un código y un nombre. Y aquí abajo le vamos indicando los materiales que vamos comprando en esa factura o en ese pedido o albarán. Entonces podemos elegir materiales de los que tuviéramos en la obra. Por ejemplo, si quiero buscar entre los materiales de la obra algún ladrillo, puedo seleccionar la columna resumen y aquí buscar la palabra. Entonces aquí busco ladrillo, por ejemplo, y selecciono pues estos 3 ladrillos, los incluyo en esta factura y la cantidad que haya comprado de cada uno de ellos. En este caso, la unidad son 1000 unidades, entonces serían 3000 de un tipo, 3000 de otro y 3000 de otro. Por aquí está el importe que supone esa compra y le ponemos el porcentaje con los impuestos. Y la fecha de pedido, suministro y factura. Supongamos, por ejemplo, que tiene fecha, vamos a ponerle una fecha de febrero, por ejemplo, el 9 de febrero es el suministro y el 28 de febrero la factura. Entonces, así iríamos haciendo la relación de todos los costes, todas las compras que vayamos haciendo, y eso supone un coste real. Cuando veíamos el panel de control de Business Intelligence, el dato del coste real se refiere a la suma de todas estas facturas recibidas. Lo que hacemos es imputar cada una de estas facturas o los materiales que hay dentro de ella a una partida determinada del presupuesto. Entonces, por ejemplo, supongamos que esos ladrillos los hemos utilizado para construir este muro, fábrica de ladrillo de medio pie, y de ese modo ya queda asignado a esa partida como coste real. Podemos ver un listado con el coste real de cada partida, sería este listado de consumos de cada partida. Aquí vemos la partida 0701 tiene 3 materiales con el importe que eso supone, 1400. Y en el listado de desviaciones por partidas, pues estaría la comparativa, esos 1400 comparado con el importe que hubiera en el presupuesto. Y se van acumulando todos esos gastos, de modo que en el panel de control, por aquí, si añadimos esta obra, vamos a añadirla, pues el coste real sería ya el que hemos introducido para esas facturas. Aquí, si nos vamos al nivel básico, ese coste se puede imputar a partidas, a capítulos o a la obra completa. Voy a añadir aquí la obra que tenemos en el escritorio, la que hemos generado desde los programas BIM, que sería esta, sample. La añado a mi lista de obras y ya la tendría por aquí. Entonces me va incluyendo por aquí los datos de mano de obra, maquinaria y material, y aquí abajo también me aparece presupuesto, certificación y coste real. Antes hemos estado certificando sobre el modelo BIM por un importe de 2100 y aquí tenemos un coste real de la factura que acabo de introducir, que serían 1410. Entonces se muestra tanto en las tablas como en los gráficos. Ya no es necesario actualizar este panel de control, sirve el mismo. Lo único que he hecho ha sido añadir una obra más. Por aquí van apareciendo ya los importes de esa obra nueva. Y por aquí arriba supongo que estará por la derecha también. Aquí estaría. Entonces, bueno, pues todo esto se va actualizando en todo momento para que tengáis una visión global de todas las obras que tengáis en marcha. Y se puede utilizar desde distintos puestos de trabajo. Puede haber varias personas que estén creando los presupuestos, introduciendo las facturas, etcétera, y otra persona que lleve el control general del estado de todas las obras, analizando el panel de control.
También hay gastos de personal, aparte de los de material que hemos visto. Por aquí puedo indicarle gastos de personal. Un segundo. Entonces le indico los nombres de cada uno de los trabajadores. Le pongo aquí Juan, por ejemplo, con su precio unitario. Y le voy indicando los trabajos que va realizando. Entonces le pongo la fecha, por ejemplo, supongamos que en esta semana pues ha estado trabajando durante 40 horas y ha estado realizando la partida, la misma, la 0701, por ejemplo, que es la fábrica de ladrillo. Entonces, este importe que supone el trabajo de Juan es un importe de 800 que se suma al de los materiales. Si pedimos el mismo listado que veíamos antes de consumos de cada partida, pues aquí aparece, aparte de los 3 materiales, también el trabajador con su importe y el coste real pues va incrementándose. Bueno, son las 2 o 3 funciones principales del control de costes, hay muchas otras, pero para que tengáis una idea general también de esta parte del programa. Y luego tendríamos por aquí la facturación, que me permite ir gestionando las facturas emitidas para entregarle a mis clientes. Entonces aquí puedo crear una factura con fecha de hoy, por ejemplo, factura emitida. Esto es lo que antes os comentaba, que tiene la posibilidad de generar también la factura electrónica o recibir una factura electrónica. Entonces, esta factura se la vamos a hacer a un determinado cliente. Aquí le ponemos el número de factura, 2017/001, por ejemplo, y creamos una ficha de un cliente, 430-001, por ejemplo, que es un cliente nuevo. Lo llamo aquí, pues, señor cliente. Le pongo por aquí su dirección, si quiero, la provincia, la localidad, etcétera. Voy a ponerle algún dato. Calle X, Madrid. Y bueno, pues el NIF también, el número de identificación fiscal. Estas denominaciones como NIF, si estáis en países diferentes a España, se pueden cambiar. En las opciones del programa de configuración internacional, todo eso se puede cambiar. Y ahora os voy a enseñar también algunas funciones específicas que hay, por ejemplo, pues para calcular el factor de salario real de la mano de obra de México o los costes de financiamiento y utilidad, etcétera. Todo eso está también disponible en el programa. Entonces, para los datos de esta factura, bueno, pues se pueden introducir conceptos así manualmente. Podría poner certificación 1 con un importe de 1.200, por ejemplo, y aquí ponerle el porcentaje de impuestos, que también se pueden personalizar. Pero lo más automático aquí sería, en vez de rellenar a mano esos conceptos, sería recuperarlos con este icono. Con este icono puedo recuperar los datos de la certificación, que la tengo en este caso en el escritorio, la que hemos creado antes a partir del modelo BIM, y le indicas si quieres incluir la certificación desglosada por capítulos o por partidas o solo el total de importe. Entonces lo ponemos, por ejemplo, desglosado por partidas, que habíamos certificado ahí algunos muros. Entonces aquí me pone pues la cantidad que hemos certificado y si vemos de nuevo la ficha completa de esta factura, pues tenemos por aquí ya la cantidad certificada. El precio unitario y el importe, el porcentaje de IVA y el total. Y en las opciones podemos elegir el tipo de informe que queremos utilizar. Del editor de informes que veíamos antes, por aquí lo tengo en la carpeta de GEST, algún informe de ejemplo de facturas. Esto lo elegimos una vez para que quede ya configurado y a partir de ese momento, cuando terminas de definir los datos de la factura con los importes y tal, lo revisas si está correcto, puedes darle a este botón de previsualizar para que te genere el informe con la impresión de la factura y poderlo imprimir. Estos formatos, como habéis visto antes, son personalizables. Cada uno se puede organizar pues, la estructura del informe como quiera, con más líneas, con menos, con más columnas o con fórmulas, las que queráis. Aquí en el editor de informes que veíamos antes, os voy a enseñar ese, el que he utilizado.
Si le damos a editar, pues aquí podríamos, por ejemplo, pues mover el logotipo al otro lado o quitar este campo o añadir un rectángulo nuevo, etcétera. Todo eso es muy personalizable. Cambiar las propiedades de cualquiera de estos elementos y por aquí utilizar todas las variables disponibles en el programa. Bien, y por último nos faltaría por comentar la contabilidad. Por aquí en contabilidad podemos añadir una lista de ejercicios. Dentro del mismo archivo se pueden tener varios ejercicios, se puede ir, según avanza el tiempo, pues añadiendo los distintos años y se puede personalizar el plan contable. Por aquí podemos ir añadiendo las cuentas y subcuentas que nos vayan interesando, dándoles los nombres que queramos y los códigos. Todo esto se puede personalizar para adaptarlo a cualquier circunstancia. Entonces, aquí en el diario podemos hacer asientos manualmente, pero lo más automático es contabilizar las facturas que ya tenemos de las otras ventanas. Las facturas de compras, por ejemplo, como esta, las puedo contabilizar automáticamente. Por aquí pulso aceptar y ya me genera los asientos contables automáticamente y las facturas de ventas también. Selecciono por aquí la factura, que en este caso, bueno, pues no la puedo contabilizar porque no está bloqueada, habría que bloquearla previamente. En facturación bloqueada, se pueden tener varias ventanas abiertas a la vez. Puedes tener la ventana de facturación y la del diario en paralelo. Aquí se van colocando en varias solapas hasta 10 ventanas, creo que es el máximo. Y bueno, pues de ese modo, ahora que ya está bloqueada, sí que la puedo contabilizar. Entonces, bueno, pues como veis, no es necesario crear la mayoría de los asientos contables, no los tenéis que crear manualmente, sino que se van ya contabilizando automáticamente. Aquí te indica si proviene de costes o de facturación y los números de documentos y los importes de la base imponible, el IVA, etcétera. Y tenéis por aquí también una tabla de vencimientos donde figuran los pagos que hay que realizar y en el momento en el que se realizan los pagos o los cobros, pues se crean los asientos automáticamente. Bueno, unas funciones así rápidas, generales del diario y de la contabilidad para que veáis un poco cómo está todo integrado, aunque insisto en que se trata de ver solo unas pinceladas para que si os interesa ampliarlo, pues podamos mostrarlo ya con más detalle a cada uno de vosotros en particular. Bien, y lo que comentaba antes de la adaptación que hay a distintos países, pues hay muchas opciones. Por ejemplo, a la hora de importar archivos, hay muchos formatos que se pueden utilizar para importar bases de precios o presupuestos. Un formato que se utiliza a menudo es el BC3, pero también se usa mucho el formato de Excel. Cualquier base de datos que tengáis en una tabla de Excel la podéis importar. Y por aquí hay también la posibilidad de importar, por ejemplo, la base BIMSA, que es de México, o la base Prisma, ONDAC, Opus. Todas estas bases se pueden importar y utilizar con el programa. Y también existen funciones específicas, por ejemplo, en la ventana de presupuesto rápido. Por aquí podemos indicarle los datos, vamos a ver un segundo, en el árbol de proyecto. Un segundo que no encuentro el icono. ¿Cuál es? Porque no lo suelo utilizar. Vamos a ver, por aquí selecciono una partida, por aquí tengo su mano de obra. Aquí está, este de aquí. Entonces, este icono, por ejemplo, me permite definir los costos indirectos, los cargos por financiamiento y por utilidad, y se pueden calcular a partir de hojas de Excel
para poderlos aplicar dentro del programa. Nosotros incluimos en la instalación del programa archivos de ejemplo de este tipo, que los podéis utilizar. Por ejemplo, tenemos... voy a filtrar por tipo para ver solo los archivos de Excel. Este de aquí, indirectos, financiamiento y utilidad. Entonces aquí podemos ir calculando todos estos valores con los costes indirectos, administración de campo, costo por financiamiento, por utilidad, etcétera. Y cada uno de estos valores se pueden calcular enviando y recibiendo datos directamente desde GEST. Por ejemplo, el coste por financiamiento, pues vemos que está en la celda E35 de esta hoja, porcentajes. Entonces nos vamos aquí a GEST. Y en esta tabla en la que estábamos le indicamos el archivo de Excel que está en la carpeta de constructo, sería este. Dentro de ese archivo de Excel la hoja que incluye los datos, la de porcentajes, y aquí la celda en cuestión, que era la E35. Entonces le podemos indicar aquí una descripción, por ejemplo, financiamiento. Aquí en tipo le indicamos si es un porcentaje, sobre qué lo queremos aplicar ese porcentaje, por ejemplo, sobre el costo directo total o solo sobre la mano de obra o la maquinaria o los materiales. Y con este icono de calcular lo que hace es que accede al archivo de Excel, envía el dato de la mano de obra, hace el cálculo y recupera ese valor de la celda E35. Entonces lo rellenaría por aquí. Entonces, estos son porcentajes que se van incrementando también al presupuesto. Aparte de los importes que tiene cada una de las partidas, le va calculando también esos porcentajes adicionales. Y hay otras funciones por aquí en las matrices para calcular también pues, el factor de salario real. En cuanto al idioma del programa, está disponible en español de España o de América Latina, también en catalán, inglés y portugués. Es el mismo programa, cuando lo instaláis podéis ir cambiándolo en cualquier momento. Las monedas también se pueden cambiar aquí. Euros, dólares, marcos, la moneda que queráis, se pueden añadir aquí monedas nuevas, poner los cambios y tal. Y también es posible cambiar en esta lista las denominaciones locales. Por ejemplo, IVA es impuesto del valor añadido, pero en otras zonas, por ejemplo en las Islas Canarias, pues pondríamos IGIC o cualquier otra denominación, o NIF, número de identificación fiscal, o código del contribuyente, o lo que sea, ¿no? Cualquier código que necesitemos. Bien, también aquí está en editar textos la posibilidad de incluir textos libres en función de cada país. Por ejemplo, en algún país puede llamarse resumen de presupuesto, pero en otro puede llamarse listado resumen, por ejemplo. Entonces eso lo podéis ir personalizando aquí. Estos son todos los textos que genera el programa automáticamente y podéis irlos personalizando y tener varios archivos con distintos idiomas. Los tenemos en la carpeta opciones con la extensión list. Entonces es un programa muy abierto en cuanto a la adaptación a distintos mercados. Hay muchos países en los que ya se vende el programa desde hace muchos años y que está 100% adaptado, pero para aquellos otros en los que no lo estuviera, pues vosotros mismos podéis ir haciendo ese tipo de cambios. Bien, pues yo creo que no se me olvida ninguna cosa así fundamental. Si seguís teniendo alguna duda, podéis escribirla en la zona de chat y mi compañero las va respondiendo, y también pues es posible que alguna de ellas quieras que la comente en la pantalla. Sí, tenemos algunas preguntas para responder. Dime. ¿Empiezo? Sí. Bueno, sobre lo primero que hemos visto al principio, sobre los datos del Business Intelligence, pregunta un usuario cómo se obtienen esos datos, lo querría hacer cada semana, cuáles son las fuentes de los datos, cómo se exportan e importan datos a estos paneles de control. Sí, pues el modo más cómodo de hacerlo es aquí eligiendo en opciones. Hay distintas fichas de opciones, como habéis visto, y hay una que es para el panel de control. Y lo más cómodo sería activar esta opción, almacenar los datos al cerrar el archivo. Eso significa que cuando tú vas trabajando con un presupuesto, en el momento en el que lo cierras, almacena esos datos en la base de datos general de Business Intelligence.
que se almacena en este archivo. Aquí está en una ruta local, aunque podéis guardarlo en un servidor para que todos tengan acceso a él. Entonces eso sería lo más cómodo, mantener activada esa opción. Si no, también tenéis la posibilidad de, cuando vosotros queréis, ir actualizando los datos, que se hace desde el propio panel de control con un icono que hay por aquí. Supongamos que no tenía activada esa opción y estos importes pues han ido cambiando porque hemos actualizado esas obras, ¿no? Entonces usamos este icono, generar datos de las obras, y aquí decidimos si queremos actualizarlas todas o solamente algunas de ellas que sabemos que son las que han cambiado. Si elijo alguna de ellas, pues por ejemplo estas dos, aquí le doy a actualizar y ahí ya pues le dedica unos segundos a hacer la actualización de los datos. Entonces, bueno, pues tenéis las dos alternativas, que se actualice cada una de las obras automáticamente al cerrarla o actualizarlas vosotros cuando queráis. Vale. Otra pregunta. ¿Cómo funcionaría el Business Intelligence utilizando SQL? Sí, el funcionamiento es exactamente igual que con el formato de archivos local que estoy utilizando. Yo en este caso los presupuestos los tengo en mi propio disco duro. El último, por ejemplo, que he creado pues es el sample que tengo ahí en el escritorio, que tenemos por aquí. Entonces están en archivos con extensión G13, que son compatibles con la versión 13.0 y la 13.1. Y son archivos locales, como digo. Pero si se trata de una empresa grande que quiera trabajar con todos los datos accesibles a través de Internet, desde distintos puestos de trabajo, desde distintas delegaciones, incluso países, es mejor que utilizáis el sistema de archivos de SQL Server, que eso se cambia aquí en configurar bases de datos. Aquí es donde puedes cambiar entre el formato G13 o SQL Server. Y en ese caso le indicas aquí la dirección IP del servidor que tiene la base de datos de SQL Server y dentro de ella se van guardando todas las obras. Simplemente con que cambies aquí entre un formato y otro, toda la información que generes a partir de ese momento, también la del panel de control, va actualizándose automáticamente y se van generando los datos, y el funcionamiento de las demás ventanas que hemos estado viendo, de árboles, de certificaciones, de libro del edificio, residuos, etcétera, sería idéntico, solo que estaríamos accediendo en vez de a un archivo local a un archivo remoto alojado en un servidor SQL Server. Bien. A ver, otra pregunta. Comenta un asistente cómo se pueden gestionar varios paneles de control en varias fichas con distinta información. Sí, aquí lo tenemos en el panel de control. Si accedemos de nuevo a él, inicialmente tenía el primer panel y he creado este segundo. Entonces se van almacenando aquí en estas fichas. Cada una de ellas puede tener un nombre que se puede cambiar con este icono, propiedades del panel. Entonces, bueno, pues aquí lo puedo llamar situación general, por ejemplo. Lo voy a poner por aquí bien. Situación general puede ser el primer panel y el segundo panel, por ejemplo, pues datos específicos o lo que quiera, ¿no? Entonces, si quiero ir creando más paneles, pues lo hacemos igual que usábamos antes este icono, agregar panel, y ya te crea aquí uno nuevo que puedes ir añadiéndole también tablas y bueno, pues ir posicionándolas como te interese. Esto sería. Vale, perfecto. A ver, como has dedicado poco tiempo a lo que es el control de costes, ha habido varias preguntas de varios asistentes sobre el control de costes. Yo me podrías, por ejemplo, comentar el concepto de utilizar el sistema de costes con un almacén central o con gastos de cada obra, y luego cómo imputar un gasto pues, porcentualmente a dos obras. Sí, un segundo, vamos a acceder al menú costes, tarda un poco en cerrarse el panel, aquí está. Entonces, antes he metido una entrada, solamente una factura, y todo el material de esa factura lo he imputado a la misma obra. En esta tabla de gastos de material, pues lo he imputado todo a la misma obra. Entonces voy a borrarlo, voy a borrar esta imputación de gastos a la obra,
Voy a cambiar el idioma, voy a ponerle de nuevo español de España. Varían por aquí las terminologías, como veis, suministros y egresos en Latinoamérica o entradas de material y gastos de material en España. Entonces, si esa factura no es solo para esta obra, sino que voy a utilizar, por ejemplo, parte de ella en una obra, parte en otra, lo que hago es que selecciono por aquí los distintos contenidos, por ejemplo, estos dos ladrillos, pulso este icono y antes le puse solo la partida de destino. En este caso, lo que hago es que le indico la obra de destino, que podría ser, por ejemplo, dentro de la carpeta ejemplos España, pues la obra de Vitoria, y dentro de ella la partida de destino que me interese. Entonces veo aquí la lista de todas las partidas de la obra de Vitoria, aquí veis su título, y por ejemplo ese ladrillo lo he utilizado para esta partida del tejado terminado, y aceptar. De ese modo ese material ya va hacia esa obra directamente. Se queda marcado en color azul claro para indicar que ese material ya lo hemos gastado, y de este otro tipo de ladrillo puedo pulsar el mismo icono y le puedo indicar que el 50% de esos ladrillos van para esa obra y el 50% van para otra obra diferente. Entonces, para eso están aquí las distintas filas, para poder ir enviando materiales hacia unas obras u otras. Para la obra de Vigo, por ejemplo, y dentro de ella la partida que me interese. Entonces aquí figura el nombre de cada obra y esos materiales se van repartiendo hacia cada una. En este caso estoy utilizando el sistema de almacén central. Eso significa que compro material y luego lo voy enviando hacia cada una de las obras. Si pido el listado, por ejemplo, de consumos de cada partida, pues aquí te va indicando hacia qué obras se va cada una de ellas y dentro de cada obra, pues a qué partida. La obra de Vitoria a esta partida, la obra de Vigo a esta otra, y este listado lo puedes luego filtrar para que te muestre la información solo de Vigo, por ejemplo. Entonces puedes tener una tabla general con los consumos de todas las obras o filtrarla para que te muestre solo los consumos de esta obra en particular, solo con sus totales. Normalmente lo que se hace es utilizar este sistema de almacén central para las empresas que construyen muchas obras pequeñas a lo largo del año, y el otro sistema de utilizar solo las facturas de cada obra dentro de la propia obra para los que hacen al cabo del año pocas obras de mayor volumen. Pero se puede alternar entre los dos sistemas. Bien, también un poco siguiendo con control de costes, hemos hecho un control por partidas. Si podríamos ver de forma muy esquemática cómo hacer un control por contratos. Sí, eso se puede hacer con esta función que se llama contratos. Aquí tenemos en la zona izquierda el presupuesto. Por aquí aparecen todas las partidas que tiene el presupuesto. Y en la zona derecha podemos agregar varios contratos. Por ejemplo, voy a agregar dos. El primero puede ser un contrato de compra de material. Y el segundo puede ser un contrato de electricidad, por ejemplo. Le voy a poner el código 02 y electricidad por aquí. Entonces, dentro del contrato de compras de ladrillos, lo que puedo hacer es añadir los ladrillos que tenga mi obra. En este caso, los ladrillos son todos los productos que tengo en el presupuesto cuyo código empieza por P01L, según la base de precios que hayamos usado. Entonces, le indico por aquí el código P01L, asterisco, y me los selecciona por aquí todos los que tengan ese código. Serían todos los productos de ese tipo. También puedo luego, si quiero, añadir algún producto nuevo adicional o quitar alguno de ellos. Y esos los agrego al primer contrato de compras de ladrillos. Y en el contrato de electricidad, por ejemplo, en vez de incluir materiales, voy a incluir el capítulo de electricidad completo. El capítulo 17, agregar. Y aquí no trato de que me suministren ningún material, sino de que me construyan las partidas completas, incluyendo tanto el material como la mano de obra. Una subcontrata de electricidad. Entonces, hay una función para hacer una comparativa para esos contratos, para hacer petición de precios a cada contrato. Aquí le puedo indicar pues varios ofertantes a los que le pido precios. Se pueden exportar archivos e importar para enviárselos y que rellenen sus datos.
En este caso lo voy a rellenar por aquí a mano. Supongamos que un proveedor me ofrece estos precios, el otro me ofrece estos otros y al final se lo adjudico a uno u otro y con eso genero el pedido automático y esto me lo añade a la lista de entradas de material como un pedido. Igual que teníamos antes la factura recibida, por aquí tendríamos ya el pedido. Entonces, bueno, pues sería también otro modo de hacerlo, sobre todo pues para ir comparando con esta tabla de petición de ofertas por contratos, ir haciendo una comparativa entre los precios que nos ofrece cada uno de los ofertantes. Vale. Con respecto al diagrama de tiempos, si podrías explicar un poco más cuando acortas y defines unos tiempos en una partida menores de lo previsto, ¿cómo puedes repartir ese tiempo entre las cuadrillas y la mano de obra? Bueno, más bien se hace al revés. En este caso teníamos la duración estimada que nos ha calculado el programa, por ejemplo, para esta partida, 9 días, la cubierta. Entonces, esos 9 días los ha calculado en función de los rendimientos de mano de obra y de maquinaria. A ver si vemos alguna otra. Esta, por ejemplo, ¿por qué no me aparece por aquí los materiales de cada una? Vamos, los recursos de mano de obra y maquinaria. A ver si los he cambiado. Un momento. Tipos de precios elementales. Esto está bien. A ver. Como he estado haciendo cambios en distintas ventanas. A ver, esto lo actualizo. Entonces, aquí me calcula el programa estas duraciones. Por ejemplo, esta partida son 12 días. Es un muro de ladrillo y utiliza horas de oficial de primera y horas de ayudante. Entonces, aquí sí que lo cambié yo antes, le puse que tenía 4 personas de cada tipo. Si en vez de 4 tengo 2, por ejemplo, 2 de cada tipo, pues la duración de la partida, lógicamente, se alarga, se duplica, ¿no? Entonces se hace de ese modo, se cambian los rendimientos, o no los rendimientos realmente, sino la cantidad de cada uno de estos trabajadores que tienes para que te calcule la duración. Aunque también la puedes tú cambiar a mano, pero lo mejor sería cambiarlo de este modo. Vale, gracias. A ver, pregunta un usuario cómo empezar a crear clases en Mideplan. Si quieres hacer un ejemplo de cómo crearlo con Mideplan y también el formato de importación que tenemos desde Excel. Sí, pues se puede crear alguna clase nueva directamente con este icono. Nueva clase. Aquí le indicas si es una clase que va a incluir unos campos u otros, los vas eligiendo, o si es de alguno de los tipos ya prefijados, pues las variables que se van a utilizar ya están aquí establecidas. Por ejemplo, una clase para un muro, ¿no? Veis que aquí hay campos personales que se pueden añadir, que pueden ser de número o de texto, como os decía antes. Y esta clase está vacía, esta es nueva, entonces le pondría pues muro tipo 8, por ejemplo. O se pueden usar códigos más largos, en este ejemplo estoy usando 3 caracteres. Aquí le pongo muro de tipo 8 y le indico por aquí la partida que quiero generar. Pues la partida 3701, que será un muro, por ejemplo, de cerramiento. Le indico que quiero medir para la columna, estas son las columnas del presupuesto, número largo, ancho y alto. Para el largo le indico que quiero que me ponga la longitud del muro que estoy importando de estos programas BIM y para el alto pues la altura. Si quiero multiplicar alguno de ellos por algún factor, por ejemplo la altura multiplicada por 0,8, pues lo indico así. Y aquí le indico el código de la base de precios que quiero utilizar. Entonces puedo usar el sistema de búsqueda que comentábamos antes, por ejemplo, buscando aquí por palabras, muro, y le indico por aquí que me lo, bueno, pues este código, por ejemplo. Entonces, de ese modo ya le he añadido una partida. Si le quiero añadir una segunda partida, pues seguiría del mismo modo, añadiéndole por aquí un texto, etcétera. Sería el modo de crearlas desde cero. Esto, crearlo en esta ventana, si vais a hacerlo para muchas clases, puede ser un poco laborioso, porque es cada vez ir pulsando el icono de nueva clase, aunque también existe la opción de copiar clases que sean similares, pero tenemos un formato de importación que puede ser bastante útil para generar muchas clases a la vez. Entonces ese formato lo podéis encontrar en la carpeta de Mideplan, es este archivo, importación de clases, y se trata de un archivo de Excel
que podéis personalizar indicándole por aquí el código de la clase y una descripción, el código de la partida y una descripción, y el precio de la base de precios que queráis utilizar. Y luego el número, largo, ancho y alto, cada uno de ellos con su factor. Aquí hemos puesto unos comentarios que os ayudan un poco a ver, a saber lo que hay que incluir en cada dato. Y por aquí se pueden quitar todos los comentarios. Bueno, aquí. Y bueno, pues rellenáis aquí vuestros códigos y los podéis importar dentro de MidePlan con este icono. Voy a cerrar el archivo para poderlo importar. Pulso este icono, importar clases. Aquí busco el archivo, importación de clases y aceptar. Me preguntaba ahí cuál de las hojas del archivo de Excel es la que tiene la información, la hoja 1, y en qué columna empezaban o en qué fila comenzaban los datos. Entonces, en este caso he importado una clase que tiene 2 partidas y otra clase que tiene una sola partida. Sería un poco el método. Aquí en esta hoja, si la vemos de nuevo, pues teníamos la primera clase se repite, genera 2 partidas, y esta otra clase genera una sola partida. Podéis hacer este listado todo lo largo que queráis y así las creáis rápidamente. Muy bien, David. Pues más preguntas ya no hay, ya las hemos respondido todas. Ha habido una de un usuario que ha comentado cómo contactar con nosotros, entonces si para despedir puedes llevarnos a la web de donde están los contactos, las oficinas y los formularios para solicitar más información o ver una demostración más detenida. De acuerdo, nuestra página web es artec.com, vamos a mostrarla por aquí. Y bueno, pues hay muchas vías de contacto, por aquí están las redes sociales, por aquí podéis contactarnos por Skype o por WhatsApp, y en contacto también podéis rellenar un formulario, incluís aquí un poco los productos en los que estáis interesados, y si queréis ver una demostración personalizada o que os contactemos simplemente para comentar alguna cosa en particular. Si no, los teléfonos pues también están aquí arriba, oficinas, Artec, teléfonos. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, en Lisboa y en México, y distribuidores también en muchos países de Latinoamérica y en los países de habla portuguesa de África. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias por el interés y lo dicho, cualquier cosa que queráis ampliar, pues nos contactáis y vamos ya comentándolo. Muchas gracias, hasta la próxima.